Buenos días a todas y todos. En esta oportunidad plantear algunas de las cuestiones que han sido trabajadas en este módulo 9. En particular 3 cuestiones que fueron saliendo también de sus intervenciones, de las intervenciones a partir de los textos propuestos para el trabajo y para el debate, los aportes desde distintas áreas del conocimiento y en relación a distintos enfoques y temas que articula esta problemática. En relación sobre todo a esta segunda parte del módulo que se refiere a las agendas y a la agenda pública. En particular voy a recuperar en distintas cuestiones que han sido planteadas y recuperadas en los textos de trabajo y por otra parte en las intervenciones que ya fueron saliendo respecto de la consigna que teníamos para el foro. Por un lado, la cuestión de las políticas públicas, ¿no? La interpelación de la lectura en relación a las políticas públicas sobre el tema del cuidado. Algunas preguntas en relación a eso entonces, cómo esas políticas públicas, o sea, develar ese escenario que es más complejo, en donde se producen estas relaciones, sacando del eje vinculado solamente a la relación política pública sujeto de la política pública, sino el sujeto en el marco del contexto de las relaciones sociales y por lo tanto en el marco territorial, digamos, en donde se desarrolla, que nos va a llevar a mirar otras cuestiones que no estaban siendo puestas en cuestión. Por un lado, algunas preguntas. ¿Cómo estas políticas públicas refuerzan entonces o reducen las desigualdades sociales? ¿Cómo se vinculan con los lazos de sociabilidad y los lazos sociales del entorno? ¿Cómo aparece el contexto barrial y los equipamientos y servicios relacionados a las demandas, ¿no? que articula el tema de la atención y el cuidado de dependientes? ¿Cómo se articula con otras estrategias en la ciudad de movilidad que están vinculadas a la reproducción, a la educación de los niños, al desarrollo de sus actividades, para poner algunos ejemplos? ¿Cuáles son los costos simbólicos, sociales y materiales de trabajar en empleos informales y cómo resuelven esta cuestión y cómo resuelven lo del cuidado? En esta oportunidad y teniendo en cuenta algunos aportes de este módulo y la articulación con el módulo 10 que va a versar sobre el espacio público y las nuevas demandas en relación al espacio público, enfatizar algunas cuestiones que han sido puestas en tensión en estos textos y en estos trabajos en relación al módulo 9. Por un lado, el tema del papel de las políticas públicas y la articulación con en qué medida las acciones de la política pública contribuyen a atender esas vinculaciones y esas articulaciones entre los conceptos de pobreza, de espacio y de género, cómo contribuye a las apropiaciones de poder, a las acciones cómo refuerzan esas acciones de resistencia desarrolladas en los territorios, o cómo se vinculan con ellas. Y en ese sentido recuperar lo que ya había sido puesto también en discusión en el módulo 5 en relación a los espacios puente. En realidad se trata de cómo este tema de cuidado en la agenda pública, cuáles son esas distintas dimensiones que se ponen en juego. Por un lado, hemos visto y hay trabajos que analizan la relación del Estado con los sujetos de las políticas públicas, en particular las mujeres. Entonces, este abordaje supone de algún modo esa lectura sobre cómo se construyen esos sujetos y esas subjetividades en relación a la política pública. Por otra parte, otra de las propuestas que sitúan los textos que venimos trabajando tiene que ver con cómo las políticas públicas se articulan con las relaciones sociales comunitarias, ¿no? Y en definitiva, cómo ello contribuye o ayuda a la reducción o a la reproducción de las desigualdades, ¿no? Vamos a recuperar aquí también algunas de las nociones de paradigma en el marco de las aproximaciones de la ciudad feminista, el de la ciudad cuidadora. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciudad cuidadora? ¿A qué cuestiones nos estamos refiriendo? Y
cuáles son esos dispositivos que en relación a las políticas urbanas y en particular las políticas urbanas de tiempo se están trabajando en relación a estos temas, ¿no? El análisis de las políticas públicas supone entonces pensar en cómo se produce ese dispositivo de la política pública, en particular para quiénes están pensados, ¿sí? Cuáles son en la formulación para quiénes, que son el tema de los sujetos. Por otra parte, en relación al proceso, cómo involucra la participación de esos sujetos, en este caso las sujetas en su mayoría, para el desarrollo de esas políticas públicas, y por otra parte, cómo eso se vincula con el territorio en el que están involucradas y ahí el impacto que tiene en el entorno y en las relaciones comunitarias.